Para Noticias y Variedades W, estamos saludándoles a todos ustedes hoy con un invitado especial, el doctor Gilberto Pedraza Velázquez, abogado de profesión y amigo de la gente, de sus amigos, practica el ciclismo. Bueno, ¿qué más hace, doctor? Cuéntenos quién es Gilberto Pedraza Velázquez. Wilson, me alegra mucho saludarlo a usted y a todos los amigos que nos acompañan en este canal. Realmente nosotros hemos adelantado una vida que nosotros denominamos integral, en la medida en que no solamente nos dedicamos al ejercicio de nuestra profesión, que lo adelantamos no solamente como abogado representando alguna serie de entidades o personas, sino que también lo hacemos a través de la docencia universitaria, pero también compaginamos con la práctica del deporte y también con el ejercicio de la política, de tal manera que la idea es que el ser humano sea absolutamente integral en su formación y eso permita el desarrollo real de la persona humana, lo cual se complementa con un cuarto aspecto que es fundamental para todos los seres humanos y es la parte espiritual. Indudablemente que todo lo que hagamos tiene que estar de la mano de Dios y eso nos permite pues de alguna manera estar bendecidos en todas las actividades que hagamos, independientemente de que los resultados que queremos se consigan o no, porque pues de todas maneras todo está puesto en las manos de Dios. Bueno, vamos a tratar con el doctor Gilberto algunos temas puntuales en varios espacios y este es el primero de ellos. Hoy vamos a hablar de una de las herramientas que la Constitución de 1991 nos dejó a todos los colombianos y es la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato nos da la facultad a nosotros, los colombianos, de que si no estamos de acuerdo con la forma en que se están cumpliendo el mandato de un gobernador, de un alcalde, de un senador, de un diputado, pues le podemos decir qué pena, pero usted no nos cumplió, vamos a revocarle el mandato. Hablemos de la revocatoria del mandato, doctor Gilberto. Lo primero, Wilson, es que nosotros entendamos que la Constitución Política de Colombia estableció los denominados derechos políticos, de tal manera que todos los ciudadanos, es decir, las personas mayores de 18 años de edad, tienen la posibilidad de ejercer una serie de derechos fundamentales consagrados en el artículo 40 de la Carta. Y dentro de esos derechos fundamentales, pues se encuentran desarrollados otros que se denominan mecanismos de participación democrática. Es decir, que el ciudadano no solamente se limita en la Constitución de 1991 a elegir y ser elegido, que es el derecho político por excelencia, sino que adicionalmente se le otorgó otra serie de mecanismos, como por ejemplo, tener iniciativa en las corporaciones públicas. Los ciudadanos tenemos la posibilidad, recopilando un número de firmas, de presentar iniciativas de ley o de ordenanza o de consejo ante las corporaciones públicas. También son mecanismos de participación democrática el plebiscito, el referendo, las consultas populares, el cabildo abierto y desde luego la revocatoria del mandato. Pero todos estos mecanismos de participación democrática se desenvuelven a través de uno, que es el que los visibiliza, que los permite utilizar, que es el voto. En consecuencia, la revocatoria del mandato es un mecanismo de participación democrática establecida en la Constitución para que los ciudadanos podamos, como su nombre lo dice, terminarle o revocarle el mandato a los gobernantes uninominales, como alcaldes y gobernadores. La revocatoria del mandato no existe para diputados, ni para concejales, ni para congresistas, ni tampoco para la presidencia de la República, únicamente para terminarles el mandato precisamente por orden del pueblo a los alcaldes o los gobernadores. Bueno, todos los días uno escucha en la radio, en la televisión, noticias que se presentan a raíz de esto y una de esas es la que tiene que ver con la revocatoria que se le quiere adelantar al alcalde de Medellín. Se recogieron unas firmas, se surtió el ejercicio y la registraduría pues en un momento pues no sé, no las avaló. Ahorita el Consejo Nacional Electoral le ordena que las avale.
sí tiene facultad el Consejo Nacional Electoral para ordenarle a la registraduría que avale unas firmas y que convoque a elecciones para una revocatoria de mandato. Wilson, lo que pasa es que el proceso del mecanismo de revocatoria del mandato tiene una serie de pasos sucesivos que deben cumplirse, que deben garantizarse, precisamente para garantizar el debido proceso. Porque de un lado están los ciudadanos que tienen la posibilidad de inscribir un comité promotor y de salir a recoger el número de firmas determinado que equivale al 40% de los votos que sacó el elegido, ¿cierto? Y esas firmas se llevan ante el Consejo Nacional Electoral para que el Consejo Nacional Electoral las contabilice y determine si efectivamente se cumple ese número determinado por la ley, y en caso en que encuentre que efectivamente se haya cumplido ese número determinado, el Consejo Electoral convoca el pronunciamiento popular para que los electores que se encuentren inscritos en la circunscripción correspondiente puedan salir a votar el día que se fije ese pronunciamiento popular. Y allí la mayoría de los votos que equivaldrán al 60% de los votos válidos que hubo en las elecciones, el umbral que se debe cumplir, los 60% de los votos que sacó el que ganó, pueden participar, y si se obtiene entonces, y la mayoría lo dice, se entenderá revocado el mandato de ese gobernante. Aquí en el caso del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, lo que ha sucedido es que la registraduría, si bien es cierto, viabilizó el número de firmas que se requería para el pronunciamiento popular, encontró que había una irregularidad consistente en que los promotores habían sobrepasado los montos de financiación con los cuales el comité promotor realizó la solicitud de revocatoria del mandato. Por esto, el Consejo Nacional Electoral ordenó suspender el proceso hasta tanto no se evidenciara que el comité no había sobrepasado ese monto de financiación, por cuanto se ha establecido por la norma que si se sobrepasan los montos, se cae todo el proceso. En esto entra entonces una tutela al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia, y es el tribunal el que le está dando la orden al Consejo Nacional Electoral que proceda de manera inmediata a convocar, ¿cierto? Y ahí vamos. Estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie si efectivamente va a convocar el pronunciamiento popular o se va a mantener en la investigación previa, porque lo que está diciendo el Consejo Electoral es que no convoca el pronunciamiento popular o las votaciones hasta tanto no se determine si efectivamente el haber sobrepasado los montos de la financiación constituyen o no una irregularidad que invalida todo el proceso. O por el contrario, como sostienen los promotores, aquí simplemente se trata de una irregularidad administrativa que será sancionada administrativamente, pero no haciendo que se caiga todo el proceso. Entonces, lo que el tribunal le ordena al Consejo Electoral es que convoque inmediatamente, sin tener en cuenta la irregularidad presunta de la financiación del comité promotor. Y aquí pues entonces ya el Consejo Electoral determinará si fija la fecha para hacer la convocatoria, y en ese caso pues entonces será el pueblo de Medellín el que decida si revoca o no al alcalde. ¿Cuántos votos se necesita? El 60% de los votos válidos que se dieron ese día de la elección, y la mayoría de los votos diga o esté de acuerdo en revocar. Entonces se necesita pasar el umbral, 60% del total de votos válidos, y que la mayoría diga sí o no. Bueno, otra pregunta es la siguiente, doctor. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral le da esa facultad a la registraduría y él mismo no toma la decisión de decir no, se avalan las firmas y se convoca? Aquí la orden se la está dando el tribunal, ¿cierto?, a la registraduría para que convoque precisamente ese pronunciamiento popular. Lo que pasa es que las competencias están distribuidas. Unas son las competencias que tiene la organización electoral como tal, otras las que tiene la registraduría, y otras las que tiene en sí mismo el Consejo Nacional Electoral. Aquí a quien le compete entonces hacer la convocatoria es a la registraduría, que precisamente como órgano electoral es el encargado de fijar la fecha del pronunciamiento popular y desde luego la de realizar esas elecciones con toda la parafernalia que implica ese tipo de procesos, como nombrar jurados y que se puedan presentar testigos, la realización de
las tarjetas electorales frente a las cuales se haga la revocatoria del mandato diciendo sí o no y se pueda contabilizar este tipo de votación para determinar los umbrales y determinar si efectivamente se revoca o no al alcalde. Entonces son competencias que se encuentran distribuidas por mandato constitucional entre la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Bueno, hagamos historia. Aquí hace poco, en Nicolás, Tolima, se dio la figura de la revocatoria del mandato. Un ciudadano dijo, no estamos de acuerdo con la persona que está en la alcaldía porque un doctor Reyes algo, dijo, no estamos de acuerdo porque no está cumpliendo, no nos ha cumplido con el plan de desarrollo. Se viene la convocatoria, se recogen las firmas, se avala, pero en el momento de la votación, como que no se alcanzó el total de los votos. El umbral. ¿No será que esto está muy enredado en la cuestión, en la ley? Y de pronto esto le da facultad al alcalde de turno para que se ponga a hacer política ahí por debajito de cuerda para que no lo saquen. Pues indudablemente que esta es una decisión política. La irregularidad, en mi sentir, así lo hemos planteado en varios escenarios académicos, es que tan pronto se viabilizara la solicitud de convocatoria al pronunciamiento popular, el alcalde debería separarse del cargo para que pudiese salir a defenderse, a defender su programa de gobierno, porque la revocatoria se da por una de dos causales, o por incumplimiento del programa de gobierno o por insatisfacción general. Y esto debe justificarse en la convocatoria que haga precisamente el comité promotor y con las cuales se adjunten las firmas. De tal manera que el alcalde podría salir a defender su programa de gobierno, pero a la vez se separaría de la ejecución del presupuesto que obviamente tiene el poder de convencer a las personas para que voten o a favor precisamente de la no revocatoria. O lo que sucede en la gran mayoría de las veces, que los alcaldes y gobernadores lo que hacen es invitar a los electores a que no voten, a que no salgan, porque precisamente es la primera manera de derrotar este pronunciamiento popular, por cuanto no se cumplía el umbral necesario que, como les he dicho, es el 60% de los votos que se obtuvieron en la elección respectiva. Entonces, si no se cumple ese umbral, así el 99% de quienes participen digan que sí a la revocatoria, automáticamente se caerá la revocatoria. Entonces, pero desafortunadamente la ley no establece esa posibilidad, lo cual significa que el alcalde tiene que salir a defender su programa de gobierno siendo alcalde y asume el proceso de revocatoria ejerciendo las actividades, entre otras la de ejecutar el presupuesto, lo cual indudablemente pues tiene de alguna manera una presión sobre la comunidad para que ejerza su voto de manera totalmente libre. Bueno, esto es lo que tiene que ver con alcaldes y gobernadores. Pero si yo voy al caso del senador que no me satisface, no me cumplió lo que me prometió, o el presidente, yo estoy de acuerdo, no estoy satisfecho, ¿qué figura se utiliza ahí para poder de pronto decirles, qué pena, señor, usted no está cumpliendo? No existe revocatoria. Por mandato constitucional se limitó la figura únicamente a alcaldes y gobernadores, lo cual no deja de ser un contrasentido porque realmente ese voto programático no vincula a los presidentes de la República, lo cual hace que hubiese quedado la figura de alguna manera truncada por cuanto el derecho en el ente nacional no se puede utilizar. Y frente a los congresistas tampoco existe ni a los diputados ni los concejales. A ellos de alguna manera mantienen un proceso de democracia representativa en virtud del cual solamente representan a sus electores, pero no son responsables ante ellos, lo cual implica que no se puede iniciar ningún proceso para revocarlos o terminarles su mandato. Consecuencias solamente frente a ellos podrían utilizarse figuras como por ejemplo la pérdida de investidura, pero que para ella tiene unas causales muy puntuales que difieren de la naturaleza misma de la revocatoria. Por ejemplo, allí que se deje de asistir a 6 sesiones plenarias en las cuales se voten proyectos de ley, o que no se posesionen y no se justifique debidamente dentro de los 10 días siguientes. Es decir, son unas causales tan puntuales que realmente no son fáciles, como por ejemplo la vulneración o violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, con base en las cuales se puede proceder a utilizar la solicitud de pérdida de investidura
y el competente para el Congreso es el Consejo de Estado en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Entonces, es una figura que no es fácil de utilizar, pero pues no obstante se presentan muy seguido solicitudes ante el Consejo de Estado para que se realicen esta pérdida de investidura, y son muy pocos los casos en los cuales efectivamente termina decretándose la pérdida de investidura de un senador o de un representante de la Cámara. También existe pérdida de investidura contra los diputados y los concejales, estas tramitadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la respectiva jurisdicción. Bueno, ayer en la instalación del Congreso, cuando anunciaron, ahí en un punto de ese anuncio de los proyectos que se van a debatir en la vigencia del 20 de julio, hubo uno que me llamó la atención. Dice, articulación de nuevas medidas para pérdida de investidura. O sea, le quieren meter más arandelas a esta ley. Seguramente el gobierno nacional dentro de su agenda tiene una serie de proyectos importantes y discutibles, muchos de ellos, y pues, pero aquí tenemos que esperar que el gobierno nacional precisamente se posesione. El presidente toma posesión el 7 de agosto y allí pues procederá a nombrar sus ministros y vendrá la agenda legislativa que se va a radicar ante el Congreso de la República. Por ejemplo, el presupuesto general de la Nación, que va a regir para el próximo año 2023, debe radicarse dentro de los primeros 10 días de esta legislatura, es decir, que antes del 30 de julio ya llegará el proyecto de presupuesto que va a ser presentado precisamente por el actual gobierno. Es decir, que no tendrá la iniciativa en este momento el presidente electo, sino el actual gobierno. Seguramente en el proceso posterior al 7 de agosto, el ministro de Hacienda entrará a modular el proyecto que haya radicado el actual gobierno para ajustarlo a las bases de lo que será el plan de desarrollo que se va a radicar también al Congreso a partir de más o menos a más tardar el 7 de febrero del próximo año. Es decir, que empieza todo un proceso en el cual tiene que articularse las propuestas presentadas por el presidente electo que deben llevarse al plan de desarrollo y que va de la mano de una agenda legislativa, siendo la bandera la reforma tributaria. Sabemos que el presidente Petro está con su equipo económico aspirando a conseguir 50 billones de pesos, lo cual implica una reforma tributaria sumamente agresiva, pero a la par también hay propuestas como por ejemplo la de eliminar la Procuraduría, cosa que será bastante discutible si la competencia está en el Congreso de la República o se requiere el pronunciamiento popular. Nosotros creemos que aquí se trata de una sustitución constitucional que el Congreso no podría tramitarla. Y entonces la agenda legislativa, si bien es cierto que el presidente tiene la gran mayoría en el Senado y en la Cámara, no va a ser fácil, por cuanto allí seguramente el gobierno contará con muchas dificultades de orden constitucional y legal para que algunas de las propuestas salgan adelante. Ahora sí entiendo por qué esta mañana salió una noticia en las redes sociales donde dicen que el presidente Gustavo Petro dijo, no somos mayoría en el Congreso, tenemos que entrar a dialogar con todos los partidos políticos. Entonces, ahora sí entiendo por qué él dijo lo que dijo, porque el tener la mayoría en el Congreso no le va a dar de pronto la facultad para que él haga o disponga como quiera. No, por más mayoría que haya, las bancadas del pacto histórico no son la mayoría ni en Cámara ni en Senado, han logrado la gobernabilidad y las mayorías en el Senado y en la Cámara producto de la negociación política normal que se da entre los partidos en un proceso de cohabitación como se da en otros estados, pero lo que debemos entender es que cualquier tema, cualquier proyecto, cualquier análisis que se quiera realizar siempre tiene que estar de la mano de la Constitución. No podrá desconocerse nuestra Constitución por más mayoría que haya. Incluso para modificar la Constitución hay unos parámetros establecidos por la propia Corte Constitucional, lo cual hace que no sea tan fácil ni como simplemente la suma de las mayorías simples pueden llevar a la reforma, sino que aquí se requiere precisamente que haya un respeto integral de las reglas de juego establecidas en la Constitución política, que aplican para cualquier gobierno de derecha o de izquierda, para cualquier gobierno nacional, departamental o municipal, por cuanto la Constitución es única para el Estado colombiano y los primeros llamados a respetarla y cumplirla son los gobernantes. Tan así
que el juramento que se cumple por los gobernantes cuando el presidente se posesiona o el gobernador o el alcalde es juro cumplir la Constitución y la ley. De tal manera que ese es el principal mandato que se le otorga a los gobernantes y por lo tanto no pueden pasar arrasando la propia Constitución porque allí están las reglas de juego que tienen que cumplirse y que son la garantía institucional del Estado mismo y de los colombianos. Bueno, este y otros temas son los que vamos a estar tratando con el doctor Gilberto Pedraza y que ustedes podrán seguir a través de el canal de YouTube de Noticias y Variedades W y el canal Gilberto Pedraza Opina. Síganos y déjenos sus comentarios. Cuéntenos cómo les pareció esta charla, qué podemos hacer y si usted tiene algún tema que de pronto usted diga, oiga, yo quiero que traten X o Y tema, déjenos ahí en los comentarios y con mucho gusto lo vamos a tener en cuenta. Doctor Gilberto, muchas gracias. Estas entrevistas también las estamos replicando en la emisora. ¿Cómo se llama la emisora, Wilson? Noticias y Variedades W. El canal de YouTube y la emisora se llama Noticias y Variedades W. Sí, señor. Muchísimas gracias y que tengan un resto de día muy feliz.